de Ernesto del Toro. Él estudió psicología en la Universidad de Enrique Díaz de León, es autor de Un libro real sobre la realidad y El eco de la cultura de masas. Además, desde el año 2012 publica ensayos en el blog En esto del todo, que abarcan los campos de psicología, sociología y filosofía. Este trabajo, así como los anteriores, intenta continuar con la exploración de las interacciones sociales en los diversos campos en donde se desarrollan, ya sea en redes sociales, en torno al arte o en una conversación. Adelante. Bien, yo quiero agradecer la invitación a comentar el texto que ya es del año pasado, pero que es nuevo para mí, que por ahí tuvimos algunas pláticas cuando estaba la idea y a mí me da mucho gusto verlo publicado y terminado. Y pues hice mis notas, pero antes de leer algunas cuestiones de mis notas, es invitar a conocer el libro, a adquirirlo y a leerlo y probablemente usarlo, porque yo al terminar esta última leída de estos días, el libro, me doy cuenta que es una especie de manual, aunque es un manual muy, digamos, ecléctico en su uso, pero puede funcionar como una especie de manual y vamos a ver por qué. Yo estaba pensando, al igual que en el prólogo, sobre el asunto de las cajas, porque creo que lo más obvio que tenemos nosotros en este tiempo son ventanas y quizá pantallas. Entonces las cajas yo las pensaba como un artefacto un poco más del pasado, como donde hay archivos y cosas, o donde hay papeles, pero recordé algo, que también en sus inicios todos estos servicios de la nube proporcionaban algunos servicios con el nombre de caja, como Dropbox, y también lo que dice Ernesto de las cajas de chat, como los espacios virtuales en donde hay chats, y creo que sigue aplicando la metáfora pues para espacios en donde ocurren cosas, ya sea virtual o una mezcla entre virtual y real, y a fin de cuentas el ensayo que tenemos aquí tiene una aproximación desde mi punto de vista psicológica de estos espacios. Eso también es algo que yo entendí al final y que es una especie de explicación psicológica de la experiencia que tenemos en estos espacios. Y bueno, están organizados por temáticas o espacios. Son 6 cajas, cada una tiene un título muy curioso que nos va llevando como al interior de cada caja o subtema, y que después, casi siempre al final de cada apartado, encontramos por qué Ernesto los nombró así. Está muy involucrada su experiencia personal en este tipo de problemáticas, que la mayoría lo son. Voy a hacer una pausa porque probablemente queramos ir a misa en lugar de estar aquí. Dios nos está llamando. Sí. Bueno, yo creo que paran hasta que alguien fue, entonces. Sí, entonces es un manual, es una especie de explicación de la experiencia psicológica en estas problemáticas, y es sumamente actual por la cantidad de ejemplos y situaciones que podemos reconocer muy recientemente que tenemos, sobre todo en la cultura mediática y en la comunicación social. Como en otras ocasiones yo he pensado de Ernesto que él sería alguien que pudiera encajar muy bien en la academia, en la investigación de estas áreas que él menciona aquí. Sin embargo, él se mantiene un poco más libre respecto a esto, y a mí me sigue agradando cómo aborda los problemas que pueden ser tratados muchas veces en los posgrados de comunicación,
sociolingüística, psicología social, antropología y otros, pero lo hace de una manera mucho más espontánea, sin ese acartonamiento de la academia, y si bien toma algunas referencias, sí es de una manera libre, que a mí me parece buena, porque como obra de divulgación o de acercamiento al público, puede ser más accesible para muchas personas que ni siquiera saben que existen las investigaciones de esos posgrados. Entonces me parece como algo que siempre hay que resaltar. Bueno, las cajas son 6. Yo hice algunas notas con algunos comentarios en desorden, obviamente, y pues algunas hablan de cuestiones que se pudieran desarrollar otros textos, ¿no? de cada una de ellas. Él nada más las va colocando y luego trata de hacer una visión al final de todas, que de hecho el último capítulo es un resumen. Bueno, cuando yo escucho sobre la voluntad de entender al otro en la discusión social y en estos espacios, yo siento como una inquietud, porque ya me lo dirá Ernesto, pero parece que hay en él una necesidad pues de que se diera ese entendimiento, o una incomodidad con lo que hay, un disgusto, que quizá lo coloca muy sutilmente en su texto, pero probablemente lo viva con mayor fuerza. Y él hace mucho énfasis en las discusiones sociales que vemos en todos los espacios donde hay noticias, comentarios, publicaciones, y que hay una disputa por demostrar el error de nuestro interlocutor muchas veces, y que más que voluntad de entendimiento. Y esto parecería extraño preguntárnoslo, ¿no? Porque es algo natural en las redes sociales, por ejemplo, que haya estas disputas, pero no nos preguntamos qué implicaciones tendría si estas ocurrieran en persona, porque serían muy violentas, por ejemplo, yo me imaginé eso, serían muy ofensivas y violentas y muy poco cooperativas. Entonces sí me parece interesante cómo expone esta normalidad de la supuesta interlocución social, en donde hay muchísimo egoísmo, cerrazón, hay odio, hay ira y hay mucha como incapacidad de diálogo, y de eso se va tratando este inicio, ¿no?, del texto. Otra cosa es exponer esta cantidad, que no lo nombra así, pero yo lo he escuchado con el título de infodemia o exceso de información, que es muchísima información que a veces no es relevante y nos estresa, que está hecha para hacernos participar en disputas que son estériles o que no tienen que ver con nuestra vida inmediata, y que dejamos de lado probablemente lo importante. Entonces este es otro fenómeno también ahí muy presente, que impide una discusión, pero además tienen discusiones que son accesorias, o sea, que no son esenciales, que sería, como dice él, entran en nuestro espectro de atención temas que no tenían relevancia en nuestra vida. Es decir, podemos estar indignados, atemorizados, molestos, o podemos estar muy emocionados por algo que probablemente fue construido y que muchas veces ya pasó, o no tiene un contacto con lo inmediato de nuestra realidad, y sí es un problema cuando estamos dejando de lado otras cosas o no podemos comunicarnos de manera sencilla en persona. Se abre el tema de los estereotipos o prejuicios, que es tema de la psicología social, pero que probablemente en esta infodemia se disfrazan mucho como normales, pues. Y es cierto, todo el mundo operamos así cognitivamente al consumir esta información, haciendo un ahorro, haciendo o dando por hecho esta imagen del otro que publica o que nos contesta algo, y que tratamos de ubicarlo. Muchas veces nos metemos a su perfil para ver qué le gusta, dónde vive o cómo es su entorno, para dar por hecho una caracterización que muchas veces es equivocada y es negativa en la mayoría de ellas, que sería el estereotipo, pues un prejuicio negativo. Se pone más interesante y complicada la cosa cuando
esta cuestión de los estereotipos pueden estar alimentados por los dispositivos de comunicación o agencias que van a alimentarlos, a crearlos y a perpetuarlos, donde ya entraría toda la automatización de la información y toda esta cantidad como un bombardeo que crea psiquismos, ¿no? Les va dando un modo y un contenido, y estos dispositivos interpretadores, a mí me gusta mucho como la expresión de interpretadores, interpretan por nosotros, estarían haciendo ese trabajo como de la máquina que interpreta. En la caja 1, cuando Ernesto nos habla de los estereotipos o prejuicios, damos un paso más a considerar que esto no ocurre solamente por los usuarios o lectores o espectadores, sino también provienen de los mismos dispositivos que privilegian o excluyen, es decir, controlan esto que va apareciendo como normal o como más presente, y la expresión de interpretadores, es decir, que estos dispositivos se vuelven interpretadores en nuestro lugar, vale la pena considerarlo. Es algo muy interesante cuando pensamos en la lógica de lo que nos gusta, de lo que queremos hablar, de lo que creemos o defendemos, cuando muchas veces esto está dirigido o limitado por estas lógicas. Ahí se deriva un subtema o un aspecto interesante que sería el lenguaje oficial, o las culturas superiores que van marcando también estas pautas, no solamente los dispositivos, sino las culturas o representantes, y tendríamos una combinación de problemas en todo esto que valdría la pena hacer conscientes y posicionarnos, o al hacerlos conscientes, digamos, colocarnos de otra manera dentro de esto. Habla de los conceptos estáticos, que yo pensaba en el concepto de la reificación, es decir, estos conceptos que se usan a diestra y siniestra para aparentemente denominar cosas, descontextualizándolos o llevándolos a un ámbito que tiene un uso equivocado, pero que no importa, porque lo que nos dice Ernesto es que tienen efectos, y estos efectos, dentro de esta falta de cooperación o ánimo de pelear, se tienen como un uso. Pues estos usos ya se llamarían discursos. El título de discurso viene ahí algunas definiciones interesantes, pero la cuestión tiene que ver con el lazo social y cómo estos conceptos van haciendo discursos y los discursos hacen contextos. Eso es algo que nos dice varias veces él, y creo que también él nos puede hablar un poco de estos ejemplos, ¿no? A fin de cuentas, muchas veces creemos que estamos comprendiendo o posicionando o defendiendo cosas, pero estamos siendo llevados dentro de un aparato, digamos. También existe una pugna por el uso de estos significados, lo que pudiera ser lo correcto o lo normal, que eso pues ha sido historia del lenguaje, ¿no? Pero ahora se da de una manera que puede ser problemática por estas limitaciones. Ahí viene el asunto de la popularización, que tiene que ver con un uso de los conceptos de manera popular, que muchas veces es rica o interesante, pero otras limitada o ignorante quizá, ¿no? Todo esto nos comenta Ernesto que también se produce como una creación mediática. Parecería que hay una ignorancia en las personas, pero también hay una ignorancia en los medios, dirigida o a propósito, y esto tiene un impacto en la subjetividad, vida e interacciones. Yo pienso mucho en las ofensas, o en las palabras que se usan, o en los modos de representación, incluso en imágenes de sectores sociales, y aunque hay una crítica o una discusión bien interesante, como una cuestión de ironía o de revisión, también lo hay una libertad para representar, que más adelante veremos esto como un problema.
Hay un uso de términos científicos, pero de manera imperfecta, que se puede generar el consumo de contenidos o hasta de productos en un sentido en el que la ciencia no tiene mucho con qué defender esas verdades, sino que el terreno mediático está fuera de su control y entonces es bien difícil para los científicos, supongo, mantener los significados donde deben estar. Nos habla mucho de la persuasión, creo, cuando habla de certezas y de personalidades, que al hacer uso de ciertos conceptos parecería que tienen una verdad, pero todo esto es parte muchas veces de un efecto nada más y no de un origen científico. Confiar en los agentes es confiar en lo que dicen sin verificarlo, porque el consumo es tan veloz y tan variado que no importa, simplemente el agente es el garante, pues, ¿no? Y yo pienso mucho en la metáfora de comer cosas, todo lo que nos cae comérnoslo, y cómo puede hacer esto muy problemático, porque al final ni se absorbe bien, ni se disfruta, ni se entiende lo que estamos consumiendo, y simplemente habría una como pauta ahí. En el plano epistémico y moral hay un prejuicio negativo o un daño, porque hay una falta de reflexión en el conocimiento, o en el asunto moral, como les decía, si fuera cara a cara o con implicaciones más personales, esto sería desastroso, y de hecho lo es. Bueno, pasando a la caja 2, la de llena de discursos, y hablando de discursos, como estilos argumentativos, hace alusión al trabajo de Michael Gilbert, que es un filósofo canadiense, que es muy interesante su obra y su persona, y nos habla de los argumentos no lógicos, que hay varios tipos de argumentos, y bueno, sería muy interesante detenernos ahí, pero creo que él nos puede hablar un poquito más de esto. El asunto este de los legitimadores externos, si yo aludo a una fuente, probablemente adquiero más fuerza contra mi oponente, o en las redes sociales o en lo público. Sin embargo, esto no es, digamos, jugar limpio en un sentido de las reglas argumentativas, y eso se pasa por alto porque los efectos son así, inmediatos. Hay una normalización de prejuicios entonces, y creemos, o pienso yo al leer a Ernesto, que también es un diálogo como de sordos, ¿no? Como que no hay en realidad una comunicación. Nos dice esta controversia con los comediantes, por ejemplo, de lo que es posible o no parodiar o burlarse, y cómo se ha recurrido a veces a una cuestión obscena, ridícula o simplemente ofensiva, pretendidamente cómica, y se ha abandonado otro tipo de humor. Y esto es parte de una controversia que es qué cosas se siguen permitiendo o no en la esfera pública. Y bueno, hay personas implicadas por esos temas que pueden sentirse agredidas y que muchas veces no pueden expresar, y en el otro sentido también tenemos prohibición o censura que muchas veces no resuelve los problemas. Son cosas que estamos viviendo y que todavía no se soluciona, pero en esto nos lo pone ahí enfrente. Hay otra parte pues, donde remarca sobre la apatía de la reflexión y la necesidad de comprender que lo que sucede no necesariamente es una repetición a lo anterior, sino que hay que reinterpretarlo y darle su lugar, y eso requiere un esfuerzo que la mayoría no hacemos, es decir, la reflexión. Es muy importante la cuestión del contexto, como estos procedimientos que los periodistas nos dicen que debemos tomar en cuenta antes de tomar una noticia por cierta. La mayoría desconocemos esos procedimientos, y esto ocurre, por ejemplo, con las fake news o el contagio de información, en donde muchas veces hay errores y los pasamos por alto. Los actores y los contextos serían importantes, y las palabras surten su efecto muchas veces de una manera anómala, como lo que se llaman efectos adversos en sociología, y los usos pues son usados más allá de su significado. Todo esto hace una maraña muy complicada
de lidiar, pero los efectos sí existen, pues, ¿no? Yo pienso mucho en el socioconstruccionismo y lo que planteaba Kenneth Yergin con la investigación psicosocial y cómo el mismo lenguaje científico se populariza y la gente ahora actúa tomando en cuenta ese saber. ¿Y qué pasa con estas discusiones? La gente ahora ya las tiene en cuenta, pero muchas veces para mal, como desde la apatía o desde la herramienta para agredir. En la caja llena de contextos, o entender el contexto, bueno, hay una definición de contexto y Ernesto lo plantea como un lugar en donde ocurren cosas. También existen las prácticas discursivas, que son formas comunes de comunicarse o de actuar, y cómo esa parte tiene que ser conocida por los involucrados para que tenga esta especie de éxito. Hay una parte que yo no entiendo bien su posicionamiento cuando nos pone el ejemplo de los audios de comunicaciones del titular del INE, donde estaba haciendo como una parodia del modo en el que una persona hablaba, una persona indígena, y que se hizo público, Lorenzo Córdoba. Creo que es muy controversial este tema de lo privado y lo público cuando se trata de comunicaciones que aluden a eventos públicos o a trabajo de servidores públicos, y si eso no es ilegal, hacer públicas sus comunicaciones. Son cosas bien interesantes que Ernesto nos plantea aquí, y que además, sin ser personajes públicos o servidores públicos, todos estamos implicados por esos problemas de lo público y lo privado en el sentido de los límites o las implicaciones. Es decir, que nos pueden grabar y nos pueden editar o posicionar en lo público de una manera que sea muy destructiva, y como más adelante lo plantea, estas fuerzas crecen casi siempre hacia lo negativo. Hay excepciones en donde hay solidaridad, comprensión o una búsqueda de negociación, y a veces las conversaciones se vuelven contextos, ¿no? Porque ahí empiezan contextos comunicativos. Yo pienso también en las historias, ¿no? Que son muy breves ahora y que se olvidan, y que algunas habría que preguntarnos de qué depende que se queden en la memoria del público o de la comunidad, y de qué depende de que no, porque es muy importante para las cuestiones de la solidaridad o de los agravios o de la justicia. Y bueno, yo recojo una cita donde también es una posición de él, personal. Dice: es imperativo tener la certeza de que lo que se dice es entendido a cabalidad por la otra persona, cosa que creo que es muy difícil de lograr simplemente por la velocidad, pero más por la falta de disposición. Entonces ese es un planteamiento, ¿no? Bueno, esta parte de los contextos o discursos, muchas veces se hace una especie como de libidinización de los que comparten estos contextos y hacen uso de expresiones refiriéndose a determinado evento, personaje o meme o noticia, y si uno está fuera de ello parecería estar equivocado, ¿no? Pero habría que construir una discusión respecto a la validez o la importancia de todo esto, porque también hay mucha información que no es vital. Por tanto, una de las consecuencias es que estos contextos pueden tener una lógica caótica, peligrosa y violenta. Creo que por ahí pone el ejemplo de los linchamientos en comunidades en donde se contagian y se da por hecho que debe hacerse justicia, y que son fenómenos que todavía se pueden verificar como retrógradas, pero que tienen una dimensión digital o mediática nueva, que sería este contagio a través de los chats o de las publicaciones, en donde es muy difícil corroborar porque no tenemos la experiencia en persona, y eso es algo que él mete pues a esta discusión, ¿no? Esto nos va llevando al asunto de la vida en comunidad o la política, donde él distingue en la caja 4 la política y lo político como algo que hacen en primera instancia los políticos y otra dimensión que nos toca reconocer o vivir.
que sería una diferencia entre lo que los políticos quieren que pensemos o hagamos y lo que quizá nosotros quisiéramos hacer con lo político. Descubre o nos hace notar cómo es que el Estado a veces existe o aparece en nosotros, cómo el Estado nos legitima, pero de una manera limitante o coercitiva, molesta incluso, y cómo puede hacer daño esta institucionalización de los discursos de identidad en personas particulares. Es como si el sistema, una mano invisible, muchas veces nos da la razón o nos legitima o nos impide existir. Así de grave es, ¿no? Y bueno, cuando se trata de oponentes, eso puede ser usado claramente. Está el asunto de la hegemonía, que es el asunto de la dominación, y cómo hay resistencias, pero muchas veces las resistencias ya están coartadas. Este asunto del control mental, que a mí me interesa mucho discutir siempre, ¿no? De a qué nivel, cómo se da, porque creo que no se hacen estudios de eso, pero sí se puede discutir. Y dice, gran parte del poder no es coercitivo, es mental, es decir, da la sensación de libertad o de elegir cuando las elecciones son pocas. Entonces es una trampa, pues así lo entendí yo. Cómo ese estado está en nosotros y nosotros hacemos que exista, porque si lo dejáramos de mencionar probablemente desaparecería, como lo fue en las elecciones estatales o municipales cuando hubo pandemia, que la mayoría no nos interesó mucho la política, si recuerdan, ¿no? Es un fenómeno muy curioso, como así no lo pensamos y lo comunicamos y no es tan relevante. Podemos ver que da lo mismo, la basura la siguen recogiendo o no y siguen asesinándonos, estemos al pendiente o no de los políticos. Son fenómenos muy curiosos, pues. Eso sí, para la cuestión de los votos y de los registros y de los dineros, sí es importante esa atención. Es bien problemático esto que dice Ernesto de cómo las instituciones confirman lo que somos, porque no lo podemos hacer directamente, desde los documentos hasta los registros en los sistemas y el aval de estas instituciones o autoridades, ¿no? Que puede ser muy desesperante en muchas ocasiones, sobre todo en México, en cómo esto se burocratiza y se genera como usufructo. Y bueno, ahí viene ya una identificación o legitimación, no solamente de quiénes somos, sino de cómo debemos ser, lo cual es más complicado, porque si el Estado sostiene prejuicios o tiene discursos sobre lo que nosotros somos, hay que pensar que vivimos en una especie de prisión, solamente que es muy sutil. ¿Quién soy yo conforme al Estado, no? Y dice Ernesto, no podemos tolerarlo como sociedad, pero habría que pensar cómo movilizar o concientizar. Quizá con un manual como este pudiera a algunas personas ayudar. Bueno, hablando de la cibercultura o el ciberespacio, el alojamiento virtual de todas estas comunicaciones y cómo Internet se vuelve un contexto por sí mismo, es decir, nos interesa estar aquí metidos y estar al pendiente, y muchas veces los debates se crean porque yo vi algo y luego discuto contigo porque tú no lo has visto. Es bien interesante, pues. Dice que hay un debilitamiento en nuestra capacidad de solucionar conflictos. Una prueba sería cuando hay un conflicto y es videograbado y luego reproducido y luego entran otros al conflicto y le dan otra forma y acaba siendo la mayoría de las veces peor porque las personas en el inicio no se pudieron poner de acuerdo, que serían estos efectos de todo lo que se hace público. Dificultades de comunicación y de resolver conflictos. Yo estoy de acuerdo en que si observamos, en su mayoría son cuestiones negativas y las cuestiones solidarias o positivas son un cliché y la mayoría son construidas y son creadas para hacerse visibles, no porque hayan ocurrido. Esta parte de la legitimación y quienes hablan, los influencers y todas estas figuras, y cómo otras figuras han perdido fuerza
a raíz de no estar en esa jugada, ¿no? Cómo complica, limita o encamina lo que son las realidades, cómo se deteriora la comunicación efectiva en la vida real, porque es cierto, es muy difícil a veces ya entablar una discusión con una persona y que eso salga bien, y cómo esto está configurado digitalmente. Cuando dice que nos debilita mentalmente, yo estoy de acuerdo, pero no estoy tan seguro de cómo comprobarlo. Creo que varios capítulos de su libro nos ayudan a comprobar este debilitamiento, y bueno, hay aspectos ya conocidos de que el medio es el mensaje, y muchas veces el espacio mediático es lo más importante y no tanto los contenidos. A fin de cuentas, en la caja 6 son las conclusiones. Hay una voluntad de disputa, que eso lo resalta mucho él. Cómo se adoptan, legitiman y se sostienen los prejuicios. Cómo está esto invadido del entretenimiento, que cualquier contenido o información en realidad es entretenimiento. Pienso yo en los asesinatos en México, que son videos que están produciéndose como una forma de persuasión, pero también puede ser entretenimiento, y se diluye mucho esta diferencia entre lo que debería preocuparnos y lo que nos puede entretener. Y creo que desde hace años pensadores como Jean Baudrillard lo mencionaban, ¿no? Como esta dilución de la realidad y esta hiperrealidad. Los productos perjudiciales que se crean a propósito o irresponsablemente. Y bueno, una invitación a entender este discurso en el contexto que se emite, entiendo yo también como cuidarnos o tomar distancia y posicionamiento respecto a estas cosas, y volver a politizar lo despolitizado, es decir, reconectar aquello que nos hace vivir cosas en común, y tratar de discutir aquellas cosas que nos separan de lo político o de nuestra participación. Me gusta una parte que dice: se delega todo al tribunal de las redes sociales. Eso me parece muy delicado. Y dice, bueno, la caja queda vacía, hay poca voluntad de entendimiento, pero hay que valorar también estos nuevos discursos que están partiendo de estos problemas, y que en muchas ocasiones yo he reconocido que son gente muy muy joven quienes están ayudándonos a salir de esto. Gente que yo creo administra redes o perfiles o espacios en la cibercultura, y que tienen más claro que los viejos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa parte me parece interesante, este cierre un poco más esperanzador y advirtiéndonos todas estas cosas. Entonces, pues ahora sí que yo te quisiera escuchar un poco respecto a las partes que me parecen posicionamientos tuyos, y también un poco de cómo fue construido este libro, ¿no, Ernesto? Ok. Gracias, pues, por el camino que trazaste desde inicio a fin del libro. Pues, iniciando, me gustaría comentar primero cómo fue la planeación del libro. El 1 de enero del 2020 fue que me puse a empezar, ¿no? con la idea de este libro, y lo planeé para todo el año, pero entonces se vino la pandemia y nos encerraron a todos en casa, y entonces yo tuve más tiempo para escribir, lo que fue como una sorpresa, porque yo esperaba terminarlo en mucho tiempo, y realmente pues fue un tiempo, ¿no? Que fue una sorpresa para mí, y tuve más tiempo pues de trabajar el libro. Y sí, todo inicia pues, como todos mis trabajos anteriores, con una especie de análisis y de reflexión, y de intentar entender y explicarme ciertas cosas. Lo que salta pues mucho a la vista actualmente, desde hace muchos años, es los conflictos, ¿no? Desde las interacciones personales que tenemos hasta las redes sociales, que es lo más obvio, ¿no? Y fue que intenté pues idear, como decía el profe Raúl, una especie de, no manual, pero sí como dar ciertas coordenadas de ayuda o de interpretación, ¿no?
que nos pudieran ayudar a entender y hacer algo frente a estos problemas. Si bien el texto maneja varios autores, está construido para que tanto una persona con cierta preparación académica lo entienda, pero también como gentes que no tienen tiempo o que no han tenido cierta preparación, ¿no? Se intenta hacer así, que concilie pues estas dos partes, ¿no? Y empezaba yo con un análisis o con observaciones muy puntuales, que era acerca de ciertas palabras que utilizamos pero que no entendemos del todo, ¿no? Y entonces teníamos que el presidente iba a ser un socialista y que iba a empezar a hacernos como Cuba o Venezuela, ¿no? Y entonces la palabra comunismo empezaba a permear en todos los ámbitos, ¿no? Socialismo también. Y entonces venían todos estos escenarios trágicos en los que nos convertíamos en un país pobre, ¿no? Y entonces esta idea de que la gente empezara, gente cercana a mí, pero también en redes, empezaran a hablar de comunismo y socialismo, y que a veces yo, a lo que entiendo yo de socialismo o comunismo, era una idea muy contraria, ¿no? Y entonces empecé a decir, bueno, hay palabras que utilizamos que no entendemos del todo. Y entonces hago el primer apartado de este libro, habla acerca de cómo utilizamos o adoptamos a nuestra vida cotidiana términos académicos, políticos, científicos, ¿no? Incluso, o de la televisión. Y cómo, aunque no sean entendidos del todo, no pierde sus propiedades comunicativas. Es decir, tú te comunicas con alguien y me dices que el presidente es un comunista y que nos va a quitar todo, y la otra persona entiende, aunque el término no esté del todo correcto, pero se entiende, ¿no? Y entonces estaba este vínculo entre estas dos personas. Y lo mismo con otros términos, ¿no? Médicos o de la farándula. Y entonces, sin ser entendidos del todo, se intuye que se refieren a algo. Y conforme avanzaba pues yo con esta investigación, mi primera postura fue que la gente hablábamos con conceptos vacíos, ¿no? Pero conforme fui leyendo me di cuenta de que los conceptos no están vacíos de su significado original, sino que están llenos incluso a veces de prejuicio. Y entonces el prejuicio, como comentaba Raúl, desde las ciencias sociales tiene una función, ¿no? El prejuicio no tanto como realidad, sino como fenómeno, nos ayuda a entender que el prejuicio es una información prediseñada para entender algo, ¿no? Entonces, como se comenta, es un ahorro cognitivo. O sea, no te esfuerzas en de verdad entender a la otra persona o al concepto, sino que pues ya intuyes que algo de que se trata de algo, ¿no? Entonces el prejuicio empieza a ser parte fundamental del libro, porque conceptos erróneos, prejuicio y discursos legitimadores son algo que aparece en todo el libro, de inicio a fin, pero revestido de diferentes fenómenos, ¿no? Y ahora, pasando de las palabras, íbamos a los discursos. Entonces también adoptamos nosotros ciertos discursos que también son legitimados por agentes externos. Yo pensaba mucho en el presidente Donald Trump cuando empezaba con sus declaraciones con la comunidad indocumentada o latina o mexicana, ¿no? Y cómo en esos mismos años empezó a haber más ataques violentos o insultos a latinos. Entonces, si bien esos insultos entre esas dos personas si bien son actos individuales, pudieran ser, lo planteo así, pudieran ser legitimados por un discurso de un presidente, ¿no? Es decir, él dijo que los latinos son unos ladrones, y entonces alguien conecta con su prejuicio y dice, el presidente lo está diciendo, entonces efectivamente estoy en lo correcto, y legitima, ¿no?, su violencia. Entonces, son discursos que adoptamos y que nos legitiman también. Pero esos legitimadores no solo son políticos, sino también hasta a un influencer, ¿no?, con la cuenta verificada, con palomita azul, ya consideramos que es un argumento suficiente para decir, lo dijo
tal youtuber, ¿no? O como ahora hay un TikTok que lo explica, ¿no? Entonces ahí está esa... Sí, y entonces estos tres conceptos estas tres ideas, conceptos, prejuicios y discursos legitimadores están a lo largo de todo el libro. También pasando a los contextos, sí hay una parte importante en la que defino pues, lo que es el contexto, que es un lugar físico o incluso digital, en el que las cosas que se dicen se tienen que entender de cierta manera, ¿no? Y es tan sencillo como un contexto laboral en el que ciertas palabras significan ciertas cosas, a un contexto digital en el que también ciertas palabras o hay maneras de entender, ¿no? O sea, un hashtag sabemos a qué se refiere en redes sociales, ¿no? Y entonces los contextos también lo manejo pues como que dentro del mismo contexto se generan ciertos discursos, pero también hay veces que los discursos pueden generar estos mismos contextos, ¿no? Y yo lo pensaba con un ejemplo que pudiera ser a lo mejor muy simple, pero que a mí me esclarecía mucho, que era en una situación, pudiera ser en un parque, en el camión, en una galería, o incluso está en una disco o en un bar, cuando una persona se acerca a otra persona y empieza a querer conquistarla, ¿no? Si esa conversación hay un consentimiento de ambas partes, hay una voluntad de decir, bueno, me quiere conquistar, voy a ver de qué se trata, pues se genera o se crea un contexto de conquista, ¿no? Pero cuando una de las dos personas no accede, pues ese contexto se convierte en un contexto de acoso, ¿no? Si esta persona insiste, pues es un contexto de acoso y pudiera presentarse en cualquier lugar. Y entonces a eso me refería con un ejemplo muy simple, pues, de conversaciones que se convierten en contextos. Pero y por eso incluso más grande y peligroso, ¿no? Como comentaba el profe Raúl con los linchamientos. Por supuesto no en todos los lugares y no a todos los ladrones se linchan, pero hay contextos en los que ya son proclives a que se generen estos discursos de hay un ladrón y lo van a soltar y tenemos que acabar con él, ¿no? Y ha pasado por mucho tiempo, a lo mejor más de lo que nosotros tenemos en memoria digital. Hay linchamientos hace 20 años, el año pasado, incluso este año mismo una persona, ¿no? Un político estaba en un pueblo y también fue linchado. Al final se descubrió que pues era inocente, ¿no? Entonces hay contextos que se convierten peligrosos por lo que se dice. En piedra dura, ¿no? Pesa. Sí. Sí, y entonces, bueno, eso es uno de los temas principales de la caja llena de contextos. También, no sé si recuerdan cuando ocurre la pandemia del año pasado y que empiezan a la gente a llegar a los hospitales y empiezan a fallecer. En México, lo menciona en el libro, un grupo de familiares irrumpe, ¿no? en un hospital y empiezan a grabar diciendo que los están matando y se graban y se suben a las redes sociales y las personas desesperadas comparten, nos están matando y se acercan y graban a los cuerpos, ¿no? Entonces, en otro contexto pudiéramos pensar que eso es algo pues, no sé, irreal, ¿no? Algo ilógico, pero que en ese contexto, en el contexto pandémico y en el contexto de no encontrar a tu paciente o a tu familiar vivo, era muy lógico, ¿no? O sea, podías pensar que era real, ¿no? Claro, sí. Y entonces estos contextos se generan en condiciones específicas, ¿no? En todos los lugares ocurrió, pero cuando ocurren pueden ser algo peligrosos, ¿no? En el mismo contexto también hago no mucho hincapié, pero sí comento acerca de esto que se menciona de la comedia, ¿no? Hasta qué punto podemos bromear acerca de algo y entendiéndolo en el contexto de una presentación de un estandopero donde lo que se va a decir ahí puede ser ofensivo, se entiende y da risa, ¿no? Pero cuando estas declaraciones, por supuesto que van a salir al público por una transmisión en vivo o por un video grabado, entonces estas bromas que son hirientes llegan a personas aludidas, ¿no? Y entonces ahí es lo que yo considero el problema, ¿no? Y que lo que tú vas a decir
se va a regar por todos lados. Sí hay una cuestión ahí muy problemática acerca de pues, de qué está permitido bromear y qué no, ¿no? Lo que yo considero importante es que cuando se increpa a los comediantes, ellos dicen, es una broma, o sea, y quieren actuar como si las palabras no significaran cosas, ¿no? Pero las palabras, a lo que hemos visto, sí de verdad tienen una repercusión real en la vida de las personas y parece que se quisieran deslindar, ¿no? Y entonces, es solo una broma, yo no soy así, ¿no? Pudiera ser que efectivamente esta persona no crea en esos chistes, pero que solo son chistes, pero eso no quita que esos chistes se insertan en una estructura de abuso y de acoso a personas menos desfavorecidas, ¿no? Hablando de, a lo mejor, población indígena o población homosexual o contra las mujeres, ¿no? Que son cosas que tú te lavas las manos, era un chiste, pero quedan ahí replicándose por mucho tiempo en redes sociales y pues siempre le va a llegar a alguien, ¿no? Y ahí es donde yo considero pues que es una época de valientes. Por ejemplo, el comediante Dave Chappelle ha comentado que es abiertamente transfóbico, y hace poco la cantante Macy Gray, también afroamericana, dijo también, ¿no? Que hay una cuestión ahí con la comunidad trans. Si bien pues yo creo que están en todo el derecho de decir que son homofóbicos o que son transfóbicos, considero que es valiente decirlo, ¿no? Sabes que yo soy transfóbico, y entonces la gente que admira a estas personas puede decir, yo sigo a o no sabes que yo marco mi raya y poquito, ¿no? Muy diferente con comediantes mexicanos que como que quieren que los disculpen, ¿no? Para seguir cayendo bien. Bueno, creo que habría de ser valiente, ¿no? Bueno, yo lo digo así porque no soy comediante, ¿verdad? Igual yo también me quisiera excusarla a lo mejor si me meto en problemas, pero es eso, ¿no? Y entonces esta cuestión de lo que digo, tiempo de valientes, es bueno, posicionarnos y decir, yo creo en esto y estas son las bromas que hago, y habrá gente que sí me siga o no. Pero lo comento en el libro, lo que sí no se puede permitir es cuando hay personas que intentan eliminar o coartar derechos a otras personas, ¿no? Eso creo que sí es inadmisible como sociedad, y bueno, que lo vemos de repente hay ocasiones en las que salen a manifestarse gente que quiere eliminar derechos o retroceso a unos derechos, ¿no? Hay un ejemplo aquí acerca de un país en Haití donde se había despenalizado la homosexualidad y pasaron 2 años y se vuelve a penalizar, ¿no? Y entonces ahí está otra vez el Estado definiendo quiénes somos o legitimándonos, ¿no? Definiendo quiénes somos, porque si soy homosexual y ya no es penado, pues puedo ir a la cárcel y los tengo que cubrir, ¿no? Y legitima las terapias de conversión, y legitima la violencia, pero si está despenalizado, entonces puedo ser quien soy, ¿no? Entonces es eso de el Estado también pues nos legitima o dice quiénes somos o cómo podemos, qué podemos hacer, ¿no? Si nuestra existencia es legal o no. ¿Qué más? Bueno, avanzo también en el tema de la política, que es un capítulo que fue complejo porque tenía que entender, ¿no? Yo sabía que quería decir algo acerca de esto, pero había que entenderlo bien. Y la política es definida pues por Chantal Mouffe como la disputa entre organizaciones por la organización social, ¿no? Y el poder de las instituciones. Y lo político es aquello que nos enfrenta a nosotros como personas. Pudiéramos pensar que nuestras opiniones son nuestras y que pues, así crecimos y así nos educaron, y una opinión de sobremesa acerca del aborto, acerca de las cuestiones de género, pudiéramos creer que son nuestras, pero existen afuera de nosotros, soportadas por instituciones, ¿no? Por la iglesia, por partidos políticos de derecha o incluso también por partidos de izquierda, ¿no? Entonces lo que creemos que son opiniones muy personales están soportadas afuera de nosotros, y eso nos da como cierta legitimación, muy diferente a si pensáramos en otras cuestiones que no están soportadas lo suficiente, o que no exista una organización o un partido político o un colectivo. Ahí entonces estamos pues solos con estas ideas, ¿no? Y cuando estos dos entes
afuera de nosotros existen con tal poderío es cuando nos enfrentamos. Y entonces, nuevamente, ahí hay una legitimación externa, incluso hasta política, ¿no? Hablaba también del Estado cuando nos define nuestros saberes e incluso quiénes somos, ¿no? Yo les digo a todos ustedes que yo soy Ernesto del Toro, pero ¿cómo saben que realmente soy Ernesto del Toro, ¿no? Y entonces la manera de identificarme es precisamente la credencial del lector, ¿no? El INE dice, ¿sabes qué? Esta persona sí es Ernesto del Toro, no vaya a ser que esté diciendo otro nombre, ¿no? Entonces, cuando alguien no me cree quién soy, bueno, hay una institución que dice, sí eres tú quién eres, naciste donde dices que naciste por tu credencial o por tu acta de nacimiento, e incluso qué estudiaste y qué sabes hacer, ¿no? Digo, si estudias y no tienes el título, bueno, pues... Claro, sí, o sea, no... Claro. Sí, y hay legitimación. Aquí la cuestión importante es que se le dé legitimación y voz a personas que están luchando por sus derechos, ¿no? Había yo escrito o planeado escribir una caja acerca del tema de cuestiones de género, cuestiones de lenguaje inclusivo, pero es una cuestión que pues no tengo muy estudiada y que hay gente que ya lo está explicando mejor, ¿no? Pero sí también es una cuestión, lo considero en la caja llena de política, como que necesitamos pues que estas personas que están luchando por ser identificados que también existen jurídicamente, ¿no? Es decir, que se defina quiénes son y qué derechos, qué obligaciones pudieran tener también, ¿no? Digo, es algo acerca de esto de politizarnos. Hablando pues de política, en la despolitización de lo político, es esta cuestión que se repite mucho y de diferentes formas de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Igual, tomo un texto del filósofo David Pabón Cuellar, que precisamente se llama así, ¿no? La despolitización de lo político, en donde le quitas al Estado la responsabilidad de tu pobreza. Por supuesto, hay condiciones que sostienen y mantienen cierto nivel económico de las personas, ¿no? La gente que nace en la pobreza, pues es difícil que lleguen a escalar un peldaño, ¿no? en la clase social. Claro, sí, y entonces, por algo llegó, por algo tiene dinero. Y entonces es eso, y hay muchos discursos así también, este positivismo exacerbado de ponte a emprender, ¿no? O ¿por qué no emprendes si quieres ser tu propio jefe? Entonces desvalorizas la experiencia de la persona y su ser, porque no todos tenemos el liderazgo para poder emprender o para tener un negocio y mandarle a la gente, o tenemos incluso hasta capital, ¿no? Para invertir, pero bueno, es tu culpa porque no te levantas a temprano a comprarte una propiedad y después venderla, ¿no? Y te digo, desvaloriza, ¿no? la experiencia de las personas. También rondó mucho por Twitter hace algún tiempo un dicho que decía, si quieres tener éxito y fama, que no te agarre el sol en la cama, ¿no? Entonces yo pensaba en la gente que se levanta a las 4:30 de la mañana a cargar su camión para ir a vender al mercado, ¿no? Ellos se levantan antes que se levante el sol, ¿no? Entonces son esas cuestiones que le quitan al Estado mucha responsabilidad, o si no tiene responsabilidad del Estado, pues desvalorizan a la persona, ¿no? Yo no tengo la capacidad de generar un montón de dinero, pero bueno, existo de esta manera. Así es como yo sé sobrevivir, pues así soy, ¿no? ¿Qué más? Para no enfadarlos. Okay. Bueno, también para terminar, acerca de cómo decidimos decir las cosas, ¿no? O sea, pudiéramos nosotros querer insultar a alguien, pero hay maneras las formas son importantes, ¿no? Es el clásico dicho de no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste, ¿no? Que de verdad sí tiene suena a que es broma o cliché, pero sí de verdad tiene relevancia, porque las formas que elegimos decir las cosas hacen sentir a las personas, ¿no?
Es decir, y no se trata de que si me ofendí, entonces ya no es válido lo que tú dices. O sea, por supuesto que puedo sentirme ofendido o triste o enojado por algo que dices, pero la cuestión también de las emociones a veces queda muy de lado, ¿no? Algo que hago hincapié aquí es cómo se intenta hacer como que una especie de análisis de lo que se dice con extrema o con una rígida lógica, ¿no? O muy racional, y se dejan de lado muchos otros aspectos de la persona, ¿no? Sus emociones, que son importantes, no para ganar un debate, pero bueno, que sí se exacerban emociones, ¿no? Y lo vemos, y lo confirmamos porque hay emoticones que nos dicen si te enojas, si te enamoras, si te encorazonas, ¿no? O sea, creo que es importante, ¿no? Considerar, porque la forma en que se dice las cosas nos hace sentir. Uso un ejemplo del filósofo Pablo Fernández Crisfield, en el que dice que, bueno, las formas nos hacen sentir, ¿no? Una forma, por ejemplo, de hablar de una forma cuadrada nos habla de rigidez, de una circular, pues de cierta, algo lúdico, ¿no? Lo mismo es con las palabras. Parece que no queremos escuchar las emociones de la otra persona. En redes sociales está una disputa todo el tiempo, ¿no? A la hora que te metas va a haber alguien peleándose por cualquier cosa. Y hay una categoría de análisis que se llama la heurística, que es el arte de la disputa. El arte de la disputa, o sea, de discutir todo el tiempo, no ya de ganar una disputa, sino de mantenerla, ¿no? Y entonces se hace uso de elementos tangenciales de una discusión que son tan claros como cuando te dicen, ay, ¿tú dónde estabas cuando Peña Nieto estaba gobernando, ¿no? Bueno, pues, algunos estaban en la primaria, ¿no? Entonces es eso, no es de que la ganes, ¿no? Pero pues utilizas entonces elementos tangenciales o intentas utilizar un error gramatical o algún error de dedo para decir, lo que estás diciendo no vale porque pusiste C en vez de eso. Entonces es eso, es pelearse por todo, pero tenemos elementos, al final del libro comento que tenemos elementos muy ricos de análisis de discurso, ¿no? O sea, hay manuales en Facebook, en internet, o cuestiones en YouTube acerca de cómo interpretar si alguien cruza los brazos así, de un lado hacia el otro, ¿no? Que también puede caer en errores porque un conocimiento si no es de mi método, también te puede llevar a malinterpretar, ¿no? A lo mejor alguien que está muy nervioso mira para otros lados y tú piensas que te quiere mentir cuando en realidad así es su personalidad. Entonces es discutir acerca de cosas y tenemos las herramientas para poder entender a los demás, pero a veces las utilizamos para denostar, ¿no? Para decir que se equivocó. Y me gustaría finalizar leyendo el fin del libro, porque me gustó, creo que me quedó. Ahí va, Hay un gran cúmulo de conocimiento referente a la comunicación humana que se ha hecho popular y lo podemos encontrar o nos encuentra en todas partes, ya sea análisis de discurso o análisis del lenguaje corporal. Todo está disponible e incluso, si no se hace de manera formal, en alguna ocasión hemos analizado lo que nos dicen los demás, pero con el fin de encontrar el error y no ir más allá de pues podríamos encontrar al humano detrás de toda esta teoría. Esto no quiere decir que vamos a descubrir un ser maravilloso y que es igual a nosotros, pero tener un entendimiento pleno de sus motivaciones nos va a ayudar a identificar si son legítimas o si tenemos que defendernos de ellas, a refutar su decir o a reconsiderar el nuestro. Por último, para entender los nuevos discursos globales, se requiere entender las condiciones sociales que los generan, valorar a los sujetos que las crean y también valorar su emotividad. No para que estos discursos los aceptemos como verdaderos, sino para conocer el mundo, las sociedades y su evolución, y los nuevos conocimientos y saberes que se crean. Pues nuestros conocimientos, palabras y discursos en determinado tiempo se vuelven obsoletos y si no los actualizamos, nos dejarán varados en un mundo incomprensible.